El ejército estadounidense ha desarrollado armas realmente descabelladas, pero hay armas increíbles que ni siquiera ellos tocarían. Desde balas propulsadas por cohetes hasta armas nucleares que almacenan pollos vivos e incluso la bomba de murciélago. Algunas tecnologías militares no solo se usan en combate, también pueden diseñarse para controlar multitudes violentas. Pero en 2002, la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa de Estados Unidos llevaron las cosas a un nivel polémico al financiar el sistema de negación activa. Esta tecnología dispara ondas electromagnéticas de alta frecuencia a las multitudes, viajando a la velocidad de la luz y alcanzando distancias de más de 7 campos de fútbol. Liberan una pared de calor que penetra la piel aproximadamente 0.64 milímetros. Puede que no parezca mucho, pero créeme, duele. Most described it as feeling like a hot oven or grill being opened up. Imagina un grupo de personas intentando entrar en una base militar. Simplemente apúntales este sistema y ¡zas! Observa cómo se dispersan como si hubieran visto un fantasma. Aunque parezca una tecnología de ciencia ficción descabellada, ha recibido numerosas críticas. Se supone que la fuerza no letal evita daños a largo plazo, y no hay mucha claridad sobre la seguridad real de estas ondas. Algunos temen que puedan dañar gravemente zonas de la piel más fina, como los párpados. De hecho, a pesar de que el primer prototipo se desplegó en Afganistán en 2010, fue retirado del mercado tan solo unos meses después, y nunca más se ha vuelto a utilizar. Hay pocos detalles sobre el motivo exacto, pero podría estar relacionado con la posibilidad de quemar los ojos. Dicho esto, se ha desarrollado una versión actualizada, pero solo se ha demostrado con personal militar y voluntarios. Esta es una tecnología que Estados Unidos parece no poder justificar en operaciones militares reales. Imagina un satélite flotando en el espacio con barras de tungsteno de 6 metros de largo que se pueden apuntar y soltar, dirigiéndose directamente a la Tierra. Las barras, casi 3 veces más densas que el acero, se precipitan hacia la Tierra, adquiriendo una velocidad inmensa al entrar en la atmósfera. Al momento de chocar con su objetivo, alcanzan más de 800 km por hora. Al impactar, la explosión cinética sería lo suficientemente potente como para arrasar ciudades y atravesar cientos de metros de tierra. No se requiere propulsión ni explosivos, simplemente la gravedad. Este es el bombardeo cinético, un concepto que cautivó a todos durante la Guerra Fría. Imagínalo como una bomba nuclear sin la lluvia radiactiva. Entonces, ¿por qué nadie ha construido una todavía? Bueno, para empezar, lanzar todo ese metal al espacio es carísimo. Estamos hablando de unos 230 millones de dólares por barra. Y además infringiría el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe el despliegue de armas de destrucción masiva en el espacio. Thank God. Pero la principal razón es que podrían ser realmente malas. Aquí está el truco. Un estudio de 2023 descubrió que un bombardeo cinético tendría un impacto sísmico de apenas 2.5 en la escala de Richter. En otras palabras, tan débil que la mayoría de las personas cercanas ni siquiera lo notarían. Verás, a pesar de la velocidad a la que viajarían las barras, solo una pequeña fracción de esa energía cinética se convertiría en energía sísmica, la responsable de los terremotos. No es exactamente la explosión que prometía destruir una ciudad. Entonces, ¿eso significa que toda la idea es un fracaso? No exactamente. Los investigadores dijeron que una barra aún más grande y pesada podría aumentar considerablemente la destructividad. Pero las barras más pesadas también implican costos de producción y transporte aún más altos. Así que no esperes ver ningún país lanzando estas barras de Dios en un futuro próximo. La Guerra Fría fue un caldo de cultivo para la innovación en el mundo armamentístico. Algunas brillantes, otras insignificantes. Me refiero a aves de corral como pollos de verdad. En la década de 1950, con la creciente tensión entre Estados Unidos y los países respaldados por la Unión Soviética, el Reino Unido estaba particularmente preocupado por qué hacer si los rusos empezaban a arrebatarles territorio a sus aliados. Así comenzó el proyecto Pavo Real Azul. La idea era diseñar una mina terrestre sin igual, una con una bomba nuclear en su interior y colocarlas en puntos estratégicos en el territorio británico. Su plan era que, si los soviéticos invadían y pisaban dicha mina, se activaría una cuenta regresiva de 8 días. Así que mientras el enemigo estaba ocupado construyendo búnkeres y líneas de suministro, de repente, ¡bom! Una explosión de 10 kilotones, casi del tamaño de la bomba Hiroshima, eliminaría a todos los soldados enemigos en la zona. Solo que había un pequeño problema. A los británicos les preocupaba que la bomba se congelara con el frío invernal, convirtiéndola en un fracaso y echando por tierra todo el plan. Entonces, ¿cuál fue su ingeniosa solución? Metieron un pollo dentro de la bomba, o mejor dicho, varios pollos. Is this for real?
La idea era que su calor corporal mantendría la bomba operativa incluso en épocas de frío. ¿Te parece peligroso? No te preocupes. Le añadieron comida para evitar que los pájaros picotearan los cables. No me parece la opción más eficaz. Aún así, los pollos en sí no tuvieron nada que ver con el abandono del plan. De hecho, llegó a tal punto que se construyeron 2 prototipos. Al final, sin embargo, los británicos decidieron que las posibles consecuencias de explotar una bomba enorme nuclear en su propio territorio no merecían la pena. Y sorprendentemente, ninguna otra nación retomó la idea después. Pero si pensabas que era una locura, prepárate, porque no es el único bombardeo con aves que tengo para ti. En la Segunda Guerra Mundial, la Armada estadounidense buscaba la manera de derribar los enormes acorazados alemanes de clase Bismarck y necesitaba un sistema guiado de misiles más preciso para lograrlo. El profesor de Harvard, Burroughs Frederick Skinner, presenta una idea realmente descabellada. ¿Y si las palomas pudieran guiar los misiles? Sí, palomas. Suena loco, ¿verdad? Tan loco que podría funcionar. Skinner recibió una beca de $25,000 del Comité Nacional de Investigación de Defensa y comenzó a entrenar a sus amigos emplumados. El proceso era sencillo: sujetar 3 palomas adiestradas a la punta de un misil con pequeñas pantallas delante. Cada pantalla mostraba el objetivo y las aves eran entrenadas para picotear el objetivo. Como los picos de las aves estaban fijados con electrodos y las pantallas estaban hechas de un material conductor, cualquier dirección en la que picotearan enviaba señales eléctricas a las alas de la bomba y cambiaba su trayectoria. Así, si el objetivo estaba en el centro, las palomas tocaban el centro de la pantalla y el misil avanzaba. Si el objetivo estaba a la izquierda o a la derecha, picoteaban a la izquierda o a la derecha, y el misil cambiaba de rumbo respectivamente. Cada ave fue entrenada rigurosamente mediante condicionamiento operante, donde ciertas acciones se asocian con una recompensa. En este caso, tocar el objetivo en las pantallas recompensaba a las palomas con alpiste. ¿Pero por qué usar 3? Bueno, si una perdía la vista o simplemente cometía un error, las otras 2 podían compensarlo, superando cualquier error grave. Y las palomas también entendían lo que ocurría. Estos tríos en la cabina podían acertar a sus objetivos con fiabilidad tras un breve entrenamiento, completando múltiples pruebas manteniendo el misil en curso. Muy pronto serían los mejores del país. Pero entonces, de repente, el proyecto se canceló el 8 de octubre de 1944. ¿Por qué? Quizás pensaron que el radar era una mejor inversión que palomas guiadoras de misiles. Skinner, por supuesto, no estaba entusiasmado. Solo podemos imaginar que después de la guerra, utilizó su ingenio de pájaro para convertirse en el mayor supervillano del mundo. Cuando la pólvora se utilizó por primera vez en el siglo X, revolucionó la guerra. Ahora podríamos estar al borde de un cambio radical aún mayor. ¿Por qué? Te presento el cañón de riel. En pocas palabras, es un cañón eléctrico que utiliza un potente campo electromagnético para lanzar proyectiles con una velocidad y potencia inimaginablemente increíbles. Mientras que los proyectiles de pólvora pueden dispararse a una distancia respetable de 19 kilómetros, un cañón de riel puede lanzar algo a más de 400 kilómetros. Y cuando hablamos de un proyectil que se eleva 7 veces más rápido que la velocidad del sonido, podemos afirmar que estos proyectiles impactan con fuerza. Debido a su alta velocidad, masa y energía cinética, el proyectil ni siquiera necesitaría contener explosivos para infligir daños brutales. Así que no es de extrañar que países de todo el mundo se apresuren a dominar esta tecnología. Francia y Alemania lideran la Agencia Europea de Defensa en el desarrollo de sus propios cañones de riel. Mientras tanto, Japón invirtió más de $50 millones para hacer viables estas superarmas en la próxima década. Y en 2023 realizaron la primera prueba de disparo exitosa del mundo desde un barco. ¿Y qué hay de Estados Unidos? En 2007 la Armada se atrevió a llamarlo la próxima generación de cañones navales e invirtió fuertemente en tecnología de cañones de riel. Pero después de gastar más de $500 millones durante 15 años, obtuvieron pocos resultados y finalmente lo cancelaron en 2021. Desde entonces apenas se ha escuchado hablar de nuevas inversiones. Quizás algún día finalmente vuelvan a poner en marcha esta arma. ¿Entiendes? Como los rieles. Sigamos. Digamos que ves una posición fortificada en territorio enemigo y quieres convertirla en una chimenea, pero tu enorme equipo de artillería no se acerca lo suficiente. ¿Qué haces? Construyes una plataforma móvil de lanzamiento de cohetes de 24 cañones. Al menos eso es lo que hizo la Unión Soviética en los años 80. El TOS-1 está diseñado para destruir objetivos estacionarios a corta distancia, disparando misiles no guiados directamente hacia donde apunta. Sin maniobras sofisticadas, solo potencia de fuego. Sus cohetes termobáricos absorben oxígeno para crear una intensa bola de fuego, generando una onda expansiva mucho más potente que un misil promedio.
Aunque se fabricaron por primera vez hace más de 40 años, el TOS-1 se utilizó principalmente en la guerra de Rusia contra Ucrania, donde se sacaron varios modelos de almacén y se llevaron al campo de batalla. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos se ha mantenido alejado de esta arma? Bueno, a pesar de su capacidad devastadora, tiene serios inconvenientes. Para empezar, esos cohetes termobáricos son súper potentes e increíblemente impredecibles. Explotan creando una nube de aerosol que se inflama, así que cualquier cosa que ralentice la propagación de los gases puede debilitar seriamente su poder destructivo. Eso significa que cosas tan simples como la lluvia y la altitud pueden convertir un impacto directo en poco más que un petardo glorioso. Y como el TOS-1 tiene que acercarse a su objetivo, es presa fácil para la nueva generación de drones. Estados Unidos sí tiene su propia versión, el M270. Tiene la mitad de cañones que el TOS-1, pero aparte de eso, supera a su rival ruso. El M270 puede disparar desde mayor distancia y lanza misiles estándar, que quizás no tengan la potencia de un cohete termobárico, pero son mucho más consistentes. Esto no significa necesariamente que el TOS-1 tenga los días contados. Mejoras en potencia de fuego y alcance podrían prolongar su vida útil. Aún así, se siente como meterle un motor potente a una antigüedad. Quizás pronto llegue el momento de llevar estos lanzadores detrás de la trituradora de madera. En 2012, el ejército de Estados Unidos construyó un arma tan increíble que al principio pensé que parecía sacada de una mala película de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque podía disparar rayos guiados por láser. Sí, has oído bien. Esta arma descabellada puede disparar un láser de altísima potencia con la colosal cantidad de 50.000 millones de vatios. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de las grandes ciudades funcionan con menos, pero la cuestión es que solo disparan el láser durante 2 billonésimas de segundo. No necesitan más. Con un láser tan potente, su campo electromagnético es lo suficientemente fuerte como para arrancar instantáneamente electrones de las moléculas de aire, creando plasma. El plasma conduce la electricidad mucho mejor que el aire común. Así que al colocar el láser cerca de una fuente de alto voltaje, la electricidad se disparará a través del plasma hacia un objetivo. Las primeras pruebas fueron prometedoras, pero el proyecto se abandonó a mediados de la década de 2010, junto con cualquier mención al respecto en los archivos de la CIA. Quizás no era tan fiable como esperaban, o quizás la factura de la luz de operar el equivalente a Las Vegas durante una fracción de segundo les estaba dejando un agujero enorme en el bolsillo. Nunca lo sabremos. Sin embargo, hay quienes intentan resucitar esta tecnología alucinante. En 2018, un equipo en Suiza usaba la misma tecnología láser, pero en lugar de dirigir los rayos hacia objetos, intentaban desviarlos de zonas sensibles como redes eléctricas y aeropuertos. Al disparar láseres lejos de estas zonas durante tormentas eléctricas, pueden provocar que los rayos impacten en el plasma y lo desvíen más de 45 metros. ¡Impresionante! Y no solo los gobiernos trabajan en esto. Un hombre se inventó su propio cañón de rayos, lo llamó cañón de plasma Lorentz, y en lugar de un láser usó un cable a través del cual disparó 240.000 voltios, vaporizándolo y creando el mismo flujo de plasma. Luego, al igual que en la versión militar, disparó electricidad a través del plasma para alcanzar el objetivo. Impresionante, ¿verdad? Diría no intenten esto en casa, pero considerando que se necesitarían 20.000 baterías de auto para hacerlo posible, no me preocuparé. En 2019, investigadores de la Universidad de Southampton llevaron a cabo un experimento alocado. Simularon el proceso que conduce a la creación de un agujero negro. Si bien fue a una escala diminuta, las implicaciones son enormes. Algún día podríamos construir nuestro propio agujero negro y convertirlo en un arma. Los agujeros negros normalmente se forman cuando una estrella vieja colapsa por su propio peso, provocando una explosión masiva y dejando tras de sí un núcleo denso que se comprime infinitamente. Son increíblemente poderosos y absorben todo lo que los rodea, incluida la luz. Así que tener el poder de desatar uno en la Tierra sería un punto de inflexión aterrador en una guerra. Pero tranquilos, aún estamos lejos de crearlos, ¿o no? En 2025, el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica reveló que Estados Unidos ya tenía la capacidad de manipular el tiempo y el espacio. Ahora bien, a menos que hayan construido una TARDIS, hay algo que sabemos que ralentiza el tiempo cuanto más nos acercamos a él: un agujero negro. Black hole? Oh, don't worry. ¿Podríamos ver pronto tropas lanzando granadas que abran un agujero en la realidad tal como la conocemos? Probablemente no. Algunos sospechan que esta audaz afirmación en realidad hacía referencia a avances en inteligencia artificial. O ya saben, es una simple mentira. Además, incluso si pudiéramos replicar los pasos para crear un agujero negro real, ahora mismo sería tan pequeño y débil que no representaría ninguna amenaza.
Pero ¿qué pasaría si pudiéramos aprovechar esta energía pura de un agujero negro natural? Imagina esto. Extraterrestres de otra galaxia finalmente han hecho contacto y son feroces. Les declaramos la guerra y detectamos un agujero negro cerca de su planeta natal. Hipotéticamente podríamos sobrecargarlo rodeándolo con un sistema de espejos masivos e iluminando su interior. La luz se amplifica por la energía rotacional del agujero negro. Rebotaría en la pared del espejo y se reflejaría de un lado a otro, aumentando su energía indefinidamente hasta que el agujero negro se carga tanto que se vuelve inestable y explota, destruyendo todo a su paso. Impresionante y aterrador a partes iguales. Por suerte, la tecnología para crear una bomba así está muy pero muy lejos en el futuro. Esperemos que también lo esté para los extraterrestres. Se podría pensar que la guerra es una guerra sin cuartel, pero al menos en teoría hay todo tipo de reglas que los países han acordado seguir. En 1899, en la primera conferencia de paz de La Haya, varios países, entre ellos China, Alemania y Francia, prohibieron oficialmente las llamadas munición dum-dum. No son tan divertidas como suena el nombre. Imagina una bala normal. Está diseñada para atravesar su objetivo sin problema, ¿cierto? Ahora toma esa bala y lima la punta. Esto la debilita partiéndola en múltiples pedazos al impactar, que se expanden hacia afuera, causando daños internos mucho mayores y haciéndola casi imposible de extraer. Bastante brutal, ¿verdad? Como era de esperar, se consideró inhumano y aunque Estados Unidos no aceptó la prohibición en 1899, sí firmó un acuerdo en 1907 para dejar de usar proyectiles diseñados para causar sufrimiento innecesario. Hasta el día de hoy, el dum-dum está prohibido para uso militar según el derecho internacional. Pero esta no fue la primera vez que los países prohibieron ciertas balas. En 1675, Francia y Alemania firmaron un acuerdo que prohibía las balas venenosas, esencialmente proyectiles cargados con arsénico y azufre que explotaban al impactar, y liberaban gases nocivos que envenenaban a cualquiera que los inhalara. Es uno de los primeros ejemplos de guerra química. Mucho más tarde, en 1997, Estados Unidos y otros 86 países firmaron el Tratado de la Convención de Armas Químicas, que prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas. Estados Unidos terminó de destruir sus arsenales preexistentes en 2023. De vez en cuando, todos podemos estar de acuerdo en algo. En la década de 1960, durante el desarrollo de la carrera espacial, el gobierno de Estados Unidos tuvo una idea bastante loca. ¿Qué pasaría si hubiera un tiroteo en el espacio? Las armas normales funcionan encendiendo la pólvora dentro de la bala. La explosión resultante la expulsa por el cañón, pero en el espacio no hay oxígeno para encender y facilitar la explosión. Entonces, ¿podría funcionar un arma? De esta extraña pregunta nació el Gyrojet. Esta pistola única disparaba balas propulsadas por cohetes, llenas de combustible sólido para cohetes, que podían encenderse con seguridad incluso en el vacío espacial, disparando fuego continuamente desde diminutos puertos de propulsión en la parte posterior. A diferencia de una pistola tradicional, tenía el martillo en la parte delantera, no en la trasera, lo que significaba que la bala era empujada hacia atrás sobre un percutor al apretar el gatillo, encendiendo el combustible para cohetes en su interior. El cañón incluso tenía respiraderos para que los gases de combustión se evacuaran al disparar la bala, lo que significaba menos retroceso y un disparo más estable. Pero el arma tenía algunos problemas serios. Por ejemplo, a diferencia de una bala normal que alcanza su máxima potencia justo después de salir del arma, estos giroreactores salían a baja velocidad. Esto se debe a que la velocidad terminal de los cohetes solo se alcanza una vez que se han quemado todo el combustible. Este lento arranque significaba que, a unos 3 metros de distancia, las balas eran prácticamente inútiles, una distancia que irónicamente es ideal para cualquier pistola tradicional. Además, el arma no era fiable y muchas balas defectuosas simplemente caían al suelo, lo que en el fragor de la batalla no es ideal. Aunque se fabricaron prototipos de pistolas y rifles, estas armas espaciales fueron un desastre tal que nunca entraron en combate. Y aquí está el truco. Resulta que las armas sí funcionan en el espacio. Las balas llevan su propio agente oxidante, así que disparan perfectamente sin oxígeno externo. Entonces, ¿todo ese trabajo? Fue totalmente innecesario. Aún así, no puedo evitar imaginarme a los astronautas disparando balas de cohetes en la Luna. Sería simplemente genial. En julio de 2008, una conferencia global sobre riesgos catastróficos reveló que un arma aterradora tenía una posibilidad de entre 20 de exterminar toda la vida en la Tierra para el año 2100. Y no se trata de armas nucleares ni de un virus mortal. Bienvenido al aterrador mundo de las nanoarmas. Pero primero, necesitas saber sobre la nanotecnología. El estudio y el control de la materia a una escala asombrosamente diminuta, de hasta solo 1 nanómetro. Para contextualizar, un cabello humano tiene unos 80.000 nanómetros de ancho.
Sí, así de pequeño es. Y con esta tecnología en desarrollo existe el potencial de crear diminutos nanobots capaces de todo, desde destruir células cancerosas hasta convertirse en armas devastadoras. Estas máquinas microscópicas podrían usarse para todo tipo de misiones encubiertas, desde espionaje hasta asesinatos. Imagina lanzar un montón de estas por la nariz de tu enemigo y luego presionar el botón de autodestrucción. Nadie se enteraría jamás. Es escalofriante, ¿no? Pero existe una posibilidad aún más oscura y aterradora: los nanobots autorreplicantes, en teoría llamada la pesadilla de la sustancia viscosa gris. Detalla un escenario catastrófico en el que nanobots capaces de hacer copias exactas de sí mismo se multiplicarían sin control y acabarían consumiendo toda la materia orgánica de la Tierra, transformándola en más nanobots. Si crees que suena a ciencia ficción, es porque lo es, por ahora. Pero con el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica en todo el mundo, no es inimaginable que en pocos años podamos verlo hecho realidad. Me alegro que ese sea un futuro que aún no haya llegado. En la década de 1990, cuando el ejército de Estados Unidos decidió reemplazar sus rifles obsoletos M16 y M4, el fabricante de armas alemán Heckler & Koch vio una oportunidad de oro: crear el rifle definitivo, el XM29. Esta bestia lo tenía todo: un sistema de carabina moderno y un lanzagranadas de 6 balas que no solo lanzaba granadas, sino que lanzaba granadas de última generación que podían explotar a distancias preprogramadas. Imagina un enemigo escondido detrás de un árbol. Pues bien, en lugar de intentar en vano lanzarla justo detrás, podías configurar la granada para que detonase justo al pasar, impactando a la persona de frente. Y tenía una mira montada en el lanzador, con una mira asistida por computadora, telemetros láser y visión térmica. Si pudieras añadirle un ultrasilenciador, tendrías el super rifle definitivo del mundo. Pero a pesar de toda esa potencia, la producción del XM29 se canceló en 2004. ¿Por qué? Al parecer era demasiado grande y voluminoso para el campo de batalla, y el sofisticado lanzagranadas y la mira encarecían demasiado su producción en masa. Así que el proyecto se descartó. Moraleja de la historia: si intentas ser aprendiz de todo, puede que te conviertas en un maestro de nada. Y si pudiéramos aprovechar el poder destructivo de un material invisible que ha existido desde el Big Bang, me refiero a las poderosas partículas conocidas como antimateria. Verás, todo el universo está compuesto de materia, ya sea con carga positiva, negativa o neutra. La antimateria también tiene carga, solo que de forma opuesta a su contraparte material. Por ejemplo, un electrón con carga negativa tiene una contraparte de antimateria con carga positiva llamada positrón. Y si alguna vez chocan, se aniquilan mutuamente. A pesar de existir durante más de 15.000 millones de años, sorprendentemente hay poca antimateria a nuestro alrededor, aunque eso está cambiando. En 1995, científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Ginebra crearon la primera antimateria creada por el hombre utilizando el Gran Colisionador de Hadrones, y aunque no produjeron mucha, sentó un precedente para posibles usos futuros. Y hay muchas. Cuando la materia y la antimateria colisionan, no solo se destruyen mutuamente, sino que explotan en una explosión colosal de energía. Algunos creen que esto podría dar lugar a una fuente de energía limpia para todo, desde la energía de las ciudades hasta los viajes espaciales. Pero, ¿y si en cambio la convirtiéramos en un arma? Menos de una cucharadita de antimateria puede liberar la misma energía que una bomba nuclear. Eso sí que es una potencia de fuego considerable. Pero hay otra idea. Aunque las partículas de materia y antimateria sí se destruyen mutuamente, cuando los electrones se encuentran con sus antipartículas, primero se combinan durante 150 nanosegundos para crear un átomo positronio. Ahora bien, un átomo de positronio por sí solo no puede hacer mucho y explota casi de inmediato. Sin embargo, al forzar la unión simultánea de muchos átomos de positronio, es teóricamente posible que se combinen para crear un superátomo, que tendría tanta energía que podría alimentar láseres de rayos gamma 1.000.000 de veces más potente que cualquier otro que tengamos hoy. Estamos hablando de una energía comparable a la de la estrella de la muerte. Entonces, ¿cuánta antimateria hemos producido? Bueno, desde los 90 solo 10.000 millonésimas de gramo. En otras palabras, mucho menos que una cucharadita. Además, producir esta sustancia es caro. Producirla suficiente para una explosión decente costaría alrededor de $1.000 millones. En 2004, un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos soltó que estaban gastando millones en la investigación de antimateria para uso militar. Pero desde entonces, nada. Quizás vieron ese precio de $1.000 millones y pensaron que no valía la pena. ¿Pistolas de rayos son solo ciencia ficción, verdad? Bueno, en realidad hemos tenido armas láser reales desde hace mucho más tiempo del que crees.
conoce el rifle de respuesta personal de detención y estimulación, o PHASAR en inglés. Con un aspecto similar a un Halo, este rifle láser no letal fue desarrollado por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en 2005. Dispara rayos de luz invisibles y está diseñado para deslumbrar a los objetivos enemigos con un haz desorientador. Imaginemos que un grupo de desconocidos se dirige a una base militar. En lugar de recurrir a la fuerza letal, simplemente usa uno de estos para cegarlos, neutralizando la amenaza el tiempo suficiente para arrestarlos. El único problema, a pesar de no ser letal, podría ser ilegal. Una década antes, las Naciones Unidas adoptaron un protocolo que prohibía las armas láser cegadoras, al que Estados Unidos accedió en 1998. Sin embargo, los estadounidenses afirman que el rifle PHASR no infringe esta norma porque no causa daño ocular permanente. Aún así, la línea entre una visión temporalmente deteriorada y una ceguera total es muy delgada. Desde que se presentó hace 2 décadas no hemos oído nada sobre esta arma, así que quizá la preocupación fuera más justificada de lo que inicialmente dejaron entrever. ¿Quién sabe? Quizá veamos un modelo perfeccionado del PHASR muy pronto, o supongo que no. Además hay un nuevo láser en el mercado. En 2022, el primer láser móvil de alta energía recibió la autorización para su uso en combate, también conocido como HEL. Porque eso no es siniestro. A diferencia del PHASR, el HEL se monta en vehículos y cuenta con láseres de 50 kilovatios, diseñados para incendiar drones y misiles en pleno vuelo. Pero a pesar de su capacidad destructiva, no hay leyes que prohíban disparar uno de estos artefactos a una persona en combate. Y si lo hicieras, bueno, sería horrible. Me refiero a un dolor repentino e intenso concentrado en una parte del cuerpo que podría quemarte por completo. ¿Cómo es posible que un láser ocular letal no esté prohibido, pero que el rayo mortal esté listo para ser usado? Este está un poco fuera de mi alcance. Hasta el momento de este video solo se han usado 2 misiles nucleares en combate, pero el mortífero sistema de armas nucleares M28 Davy Crockett casi elevó esa cifra a 2 dígitos. En servicio a principios de los años 60, el Davy Crockett fue la forma en que el ejército de los Estados Unidos convirtió el poder destructivo de una bomba nuclear en la madre de todas las armas de infantería. Capaz de disparar una bomba atómica M388 de 34 kilos a más de 1,5 kilómetros, este sistema fusil podía desplegarse en cualquier lugar en tan solo un par de minutos. Al ser lanzada, unas aletas se desprendían de la bomba, ayudando a estabilizar su vuelo antes de detonar sobre su objetivo. La potencia de estas bombas equivale a entre 10 y 20 toneladas de TNT. Si bien eso es menos del 1% de la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima, sería más que suficiente para arrasar varios edificios. Y eso sin contar la radiación que comenzaría a llover sobre toda la zona. Además, lo que pierde en potencia de fuego lo compensa en portabilidad. Con tan solo una tripulación de 3 hombres para operar, estas bombas podían lanzarse desde un trípode o la parte trasera de un jeep. En poco tiempo, las unidades Davy Crockett se desplegaron por todo el mundo, incluyendo Alemania, Guam, Hawái, Okinawa y Corea del Sur. Sin embargo, a medida que la Guerra Fría comenzaba a derretirse, el ejército comenzó a retirarlos lentamente, retirando la última en 1971. Ahora, el único lugar donde se ven estas bombas atómicas es en los museos de todo el país. Al menos espero que sea el único lugar donde se vean. Con tantas por ahí, ¿qué posibilidades hay de que alguna se haya perdido? Cuando eras niño, ¿jugabas alguna vez con esos juguetes Airsuka que lanzaban una ráfaga de aire? Imagínatelo, pero a una escala ridícula. El cañón de viento del ejército alemán era un cañón gigante diseñado para disparar aire comprimido a aviones enemigos y derribarlos. Desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que, mezclando hidrógeno y oxígeno, podían crear una explosión de vapor de agua y aire que salía disparada como una bala y rompía tablas de madera a más de 180 metros de distancia. No estaba mal, pero ¿cómo se las arreglaba con un avión de metal de verdad? Tras algunas pruebas exitosas con objetivos terrestres, lo instalaron en un puente sobre el río Elba, seguros de que aplastaría aviones en el aire. Pero las cosas no salieron exactamente como esperaban. Resulta que intentar derribar un avión que vuela a cientos de kilómetros por hora a miles de metros de altura es mucho más difícil que derribar unas tablas de madera a unos cientos de metros de distancia. Además, la potencia del aire comprimido se disipaba mucho antes de que pudiera impactar un avión. Tras una prueba desastrosa, abandonaron el cañón de viento para siempre. Pero Alemania no es el único país que ha incursionado en las armas de explosión aérea. En la década de 1970, Estados Unidos desarrollaba una máquina eólica para el control de multitudes.
Una vez más, parece que esta investigación no dio resultados. Quizás pensaron que enviar manifestantes a 6 metros de altura no era la mejor decisión. Un problema que surge una y otra vez en la batalla es la inagotable necesidad de más materia prima. Es decir, los cañones necesitan balas de cañón para hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, ¿por qué nadie ha considerado usar la energía pura y limitada del Sol? Bueno, curiosamente sí. En el año 212 a.C., cuando Roma estaba en guerra con Siracusa, el inventor Arquímedes supuestamente construyó un conjunto de espejos de cobre que concentraban la luz solar. Cuenta la leyenda que al orientar los espejos en el ángulo justo, reflejaban los rayos del sol en un haz intenso capaz de incendiar los barcos enemigos. Imagina a ese niño raro del colegio que usaba una lupa para quemar hormigas, pero a una escala épica. A pesar del aparente éxito de estos espejos, no veríamos a nadie intentar replicar la estrategia hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Alemania en 1945, los aliados descubrieron una cantidad desorbitada de prototipos de armas incompletos, pero el más descabellado con diferencia fue el diseño de un enorme espejo espacial de 9 kilómetros cuadrados. Flotando a unos 8.000 kilómetros de la superficie del planeta, los soldados dentro del plato recibirían órdenes desde la Tierra, para rotarlo a su posición utilizando propulsores de cohetes integrados. La curvatura del espejo enfocaría entonces un rayo de radiación solar hiperpotente hacia objetivos enemigos en la Tierra. Científicos alemanes afirmaron que el rayo podría reducir a cenizas ciudades enteras e incluso evaporar partes enteras del océano, creando una visión increíblemente apocalíptica. Todo esto es bastante ambicioso, sobre todo si tenemos en cuenta que el primer objeto humano en órbita no se puso en órbita hasta más de una década después de la guerra. El plan consistía en que los astronautas usaran zapatos magnéticos para superar la ingravidez y reabastecer su suministro de oxígeno utilizando un huerto de calabazas a bordo. Por suerte el proyecto se abandonó tras la derrota de Alemania en la guerra, y a pesar de recopilar toda su investigación, Estados Unidos nunca ha planeado lanzar su propio espejo de la muerte. Ya sea porque sería carísimo o porque la idea de vivir de humo de calabaza suena bastante dura. Pues lo dejo en tus manos. Imagina 1 millón de murciélagos cayendo del cielo, aterrizando en cada rincón de tu pueblo, y entonces justo cuando menos te lo esperas, explotan instantáneamente en bolas de fuego, incendiando todo a su paso. Parece una pesadilla, ¿verdad? Bueno, en plena Segunda Guerra Mundial era casi real. En 1942, dentista de día y aspirante inventor de noche, Little Adams presentó su peculiar idea de una bomba de murciélago al ejército de los Estados Unidos. El plan consistía en atar bombas incendiarias a más de 1000 murciélagos, almacenarlas en un tubo de 1,5 metros de largo y sobrevolar Japón. Una vez liberados, los murciélagos se dispersarían por las aldeas antes de explotar en un mar de fuego. Mientras que las misiones incendiarias aéreas promedios podían producir alrededor de 400 incendios terrestres, él creía que su invento podría producir cerca de 5000. Aunque parezca sacado del diario de un científico loco, el presidente Roosevelt vio potencial y aprobó personalmente el proyecto. Miles de murciélagos de cola de ratón fueron enviados desde Nuevo México a California para realizar pruebas, pero como era de esperar, las cosas no salieron bien. El primer obstáculo fue encontrar la manera de mantener a los murciélagos tranquilos mientras los transportaban al destino del bombardeo. Su solución, enfriar la temperatura de sus contenedores para que hibernaran. Se suponía que entrarían en acción al ser liberados, listos para abalanzarse sobre cualquier objetivo desprevenido. Pero cuando llegó el momento de su primera prueba, con bombas de prueba no inflamables, la mayoría no despertó, sino que cayó directamente al suelo. Y los pocos que sí despertaron simplemente volaron en direcciones aleatorias, así que no fue un buen comienzo. Las cosas empeoraron durante otra prueba. 6 murciélagos cargados con bombas escaparon y quemaron el nuevo aeródromo auxiliar del Carlsbad en Nuevo México. Lo bueno es que demostró que el concepto funcionaba. Para diciembre de 1943, él había resuelto los problemas y había provocado varios incendios con éxito. A mediados de 1944, el proyecto estaba listo para la batalla. Pero entonces otra bomba se apoderó de la atención. Verás, mientras Little perfeccionaba sus bombas de murciélago, la primera bomba atómica se estaba probando al sur de Los Álamos. La enorme potencia de estas armas nucleares hizo que el proyecto de Little pareciera un experimento morboso de feria de ciencias. La guerra terminó en 1945 después de que Japón fuera alcanzado por 2 bombas atómicas. Mientras tanto, la bomba de murciélago nunca despegó. Y esas son todas las armas de hoy. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.